está pasando en el mundo? Ucrania ha podido atacar el territorio de Rusia con material bélico que le han proporcionado Occidente y los aliados por medio de drones ucranianos a objetivos de Rusia. ¿Qué sucederá? ¿Cuál será la respuesta del presidente de Rusia? La guerra se está llevando en el territorio ruso. El gobierno ruso ya había desplazado a la población donde Ucrania ha llevado los ataques. Ya había mencionado Rusia que si el material proporcionado por Occidente y los aliados afectará a su territorio, habría duras consecuencias. Cada vez el conflicto entre Rusia y Ucrania se complica. Con esto la situación en la zona se pone más tensa, pero estaremos informando. Escuchemos. Autoridades de Belgorod, en la frontera de Rusia con Ucrania, dicen que la región fue atacada por drones durante la noche. Además afirman que está en curso una llamada operación antiterrorista. Esto ocurre un día después de que los rusos anti-Putin se atribuyeran la responsabilidad de una incursión en Belgorod. Vamos inmediatamente con nuestro corresponsal internacional, José Levi. José, buenas tardes. ¿De qué se trata estas incursiones pro-ucranianas? Es realmente algo que no habíamos visto hasta ahora en este conflicto. No ya son enfrentamientos en el interior de Ucrania, sino que se trata de algo que afirma el propio Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, causa profunda preocupación en Rusia. Culpan directamente al ejército ucraniano de estar detrás de estas calificadas por ellos de acciones terroristas. ¿Qué es lo que pasa? Aparentemente se trata de incursiones de tropas, milicias, militantes rusos que hasta ahora estaban luchando contra su propio país en el interior de Ucrania, y resulta que habrían pasado la frontera en esta zona de Belgorod. Inclusive afirman haberse hecho con el control de la localidad de Kusinka, fronteriza, y esto cuando se registran ataques con drones, con artillería, y realmente esto ha llevado a que en Rusia se haya decidido evacuar a la población de toda esta zona para trasladarla a otros lugares seguros en el interior de Rusia. Se habla de una operación antiterrorista que está siendo lanzada ahora por el ejército ruso, pero aquí vemos que aparentemente hay dos grupos principales que estarían detrás de algo así, donde pueden participar cientos quizás de militantes. Está la Legión Rusa de Liberación, también hay otro grupo de voluntarios rusos, y estos son los que están llevando a estas acciones en el interior de su propio país, acciones que están claramente dirigidas contra el presidente Vladimir Putin. También se tiene conocimiento a través de las redes sociales de una bandera blanca y azul que aparentemente los representa, que habría sido ondeada ya sobre la Universidad de Moscú, la Universidad Estatal, también sobre otros edificios de la capital rusa. En general se trata de un fenómeno totalmente nuevo. Alejandra. José, ¿con qué motivo viajó el presidente de Ucrania al este de Ucrania? Bueno, hoy es el día de las fuerzas navales de su país, y resulta que los marines, los soldados que participan en estas fuerzas navales, aparentemente, según dijo él, tienen un papel central a la hora de luchar en el campo de batalla. Es por eso que llegó al sur de Donetsk y ahí visitó a estas tropas, esto después de haber estado en días pasados por una gira por el mundo, por distintos países europeos, inclusive llegó a la cumbre de los G7 en Japón. Hay que tener en cuenta que ahora, por ejemplo, hoy mismo ya se ha anunciado en la Unión Europea que comenzaron fuerzas, pilotos ucranianos a entrenarse en los aviones F-16 de fabricación estadounidense, y eso sí, las miradas siguen centradas en Bakhmut, que se encuentra aquí en el sur de el Donbass, y ahí hay que señalar que la viceministra de Defensa ucraniana reconoce que realmente
¿Ha bajado lo que es la intensidad de los combates en esta zona? El gobernador de Belgorod, en la frontera rusa con Ucrania, dice que la región fue atacada por drones que arrojaron artefactos explosivos. Imágenes que circulan en las redes sociales y que fueron geolocalizadas por CNN muestran una columna de humo cerca del edificio del Servicio Federal de Seguridad de Rusia. Pero las autoridades no confirmaron oficialmente que haya sufrido un impacto. Es algo que, según confiesa el propio Dmitry Peskov, el vocero del Kremlin, causa profunda preocupación a su país. Es un fenómeno relativamente nuevo en el cual vemos que militantes dicen en el Kremlin que serían ucranianos, pasan la frontera entre Rusia y Ucrania, se adentran en territorio ruso y realizan ataques. Entonces, todo esto habría llevado al menos a 13 personas heridas ayer en el lado ruso de la frontera, en la región de Belgorod. Vemos que ayer, por ejemplo, aseguraban los militantes que se habían hecho con el control de la localidad fronteriza de Kuzinka. Ahora lo que vemos es que después de haber evacuado Rusia a población de este área fronteriza, dicen en Moscú que lograron repeler este ataque realizado por estas milicias e inclusive que habrían estos soldados, estas milicias, guerrillas, habrían regresado a Ucrania. Dicen en Rusia que al menos 70 de estas milicias habrían perdido la vida. ¿Qué es lo que ocurre? En Ucrania niegan que ellos estén detrás de esta acción. Lo que sí es que hay sobre todo dos milicias, una la Legión Rusa de Liberación y luego el Cuerpo de Voluntarios Rusos, que afirman están detrás de estas acciones, van claramente en contra de Vladimir Putin. Esto en una realidad cada vez más tensa también en esta zona, donde habrían empleado en las últimas 24 horas estas milicias, ya sean drones, ya sean artillerías, ya sean otro tipo de formas de bombardeo, y todo esto en un fenómeno, como digo, totalmente nuevo. Alejandra. José, como lo informamos hace unos momentos, el viceministro de Ciencia y Educación Superior, Piotr Kusherenko, falleció este sábado cuando regresaba de un viaje a Cuba, según informó el ministerio. ¿Por qué hay sospechas sobre esta muerte? ¿Qué dudas hay? La situación geopolítica en el mundo está muy difícil. Ucrania ha podido atacar el territorio de Rusia con material bélico que le han proporcionado Occidente y los aliados por medio de drones ucranianos a objetivos de Rusia. ¿Qué sucederá? ¿Cuál será la respuesta del presidente de Rusia? La guerra se está llevando en el territorio ruso. El gobierno ruso ya había desplazado a la población donde Ucrania ha llevado los ataques. Ya había mencionado Rusia que si el material proporcionado por Occidente y los aliados afectará su territorio, habría duras consecuencias. Cada vez el conflicto entre Rusia y Ucrania se complica. Mensaje del presidente de Rusia en la que revela los planes verdaderos de Occidente y sus políticas que realiza en el mundo, tratando de influenciar y tomar decisiones en la geopolítica mundial. A Rusia nunca podrán debilitarla, como han querido Occidente y la Unión Europea con las sanciones ilegales que le han puesto, ni podrán dividirla. Rusia seguirá con sus objetivos, no la podrán detener. Se ha preparado todo este tiempo para tomar Ucrania. Empezó con Crimea en el 2014, ya lo tenían planeado. ¿Hasta dónde terminará este conflicto? Países en el mundo se están involucrando cada vez más en proporcionar material bélico y apoyo económico a Ucrania. Ahora ya están preparando la Unión Europea y Estados Unidos en proporcionar aviones de combate a Ucrania. Esto escalaría el conflicto más entre Rusia y Ucrania. Te invito a ver el video. La Organización Mundial de Salud da fuertes anuncios con posibles pandemias en el mundo con virus más letales, en lo que ha causado preocupación mundial. ¿Qué tanto ha aprendido la humanidad en enfrentar pandemias? ¿Será que la próxima se podrá contener? Los graves cambios que sufre el mundo con la contaminación, destrucción del hábitat de los animales, el convivio de personas con animales salvajes, el consumo indiscriminado de especies exóticas, provocan
que brinquen de enfermedades de animales a humanos al mutar los virus que tratan de sobrevivir al nuevo huésped es una llamada de atención a la humanidad y a los gobiernos de la destrucción que hacemos al medio ambiente. Nosotros mismos causamos estos cambios. No te pierdas próximos videos, suscríbete y escribe tus comentarios cómo ve la situación y activa la campanita. Gracias.